Para terminar y ya como cierre de nuestro programa académico, le voy a pedir al doctor César Ochoa que nos dé la conferencia sobre qué viene en cuanto a la prevención sobre diabetes mellitus tipo 2. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Bueno, pero para finalizar el evento voy a tener la oportunidad de hablar acerca de un tema muy interesante. Algo que les quiero comentar es básicamente tratar de ver cuál va a ser la nueva opción o cuáles son las alternativas que en un momento dado nosotros podemos manejar de acuerdo a lo que es la situación de la diabetes, ¿ok? Alguna de la información que vamos a ver probablemente la hayan visto, pero la intención de esto es para que en un momento dado tengamos la secuencia de lo que es la plática. Una situación muy interesante es acerca de este nuevo concepto de cómo manejar la diabetes. No vamos a hablar en este momento de lo que es la situación que son algoritmos o en un momento dado protocolos para manejar esto, sino lo que vamos a tratar de hacer en un momento dado, tratar de ver cómo la diabetes debe de ser manejada y cuáles las repercusiones que existen al respecto. Como ustedes pueden ver, es una alternativa simple que probablemente puede ser manejada con una situación tan simple como lo que es una situación multidisciplinaria. Cuando nosotros vemos el concepto de manejo integral, multidisciplinario, es un grupo de individuos y como ustedes pueden ver en esa fotografía, es un grupo de personas que están tratando de quitarle un fierro a este individuo que desafortunadamente tuvo un accidente. Y el ser un grupo multidisciplinario, básicamente estamos hablando de lo que es un equipo de trabajo. Y la situación por la que es importante para nosotros reconocer este problema, porque definitivamente de una forma u otra, algunos de nosotros, todos probablemente tengamos que ver con esta diapositiva. Y si en un momento dado, en estos momentos no lo es, probablemente en el futuro o incluso nosotros estamos en riesgo de este problema. ¿A qué voy con esto? Si ustedes analizan esta simple diapositiva, la diabetes es un problema que se puede heredar, que puede uno nacer con la diabetes, la puede uno desarrollar durante el embarazo a las mujeres o la puedes desarrollar dependiendo de la forma como uno viva. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿realmente existe alguna forma segura de estar a salvo de la diabetes? Probablemente es muy complicado si nosotros analizamos la forma como esta puede ser adquirida. Y si ustedes observan lo que ha pasado con esta situación de la incidencia de la obesidad y la diabetes, son cosas paralelas que de una forma u otra nos están diciendo que realmente el problema está bastante complicado. Y cuando observamos básicamente lo que está sucediendo a través del mundo y que ya hemos actualmente alcanzado las cifras que estaban pronosticadas para el año 2050, no estamos hablando de que realmente el problema está creciendo más rápidamente de lo que nosotros vemos. Esto es lo que es la diabetes en el mundo. Actualmente se habla de más de 300 millones, un número que había sido proyectado para el 2050. ¿Qué pasó? Y en un momento dado esto significa que 3 de 4 países en vías de desarrollo desafortunadamente están sufriendo este problema de la diabetes. La prevalencia de esto, ya no hablamos de 23 o 26, actualmente se manejan números de 25.8 ya completamente confirmados. Y cuando observamos que 1 de cada 3 niños que nacieron en el año 2000 tiene la probabilidad de desarrollar este problema, realmente estamos enfrentando una situación bastante complicada. Y si analizamos las cifras que hablan acerca de estos datos en estudios que se han hecho y publicados recientemente, cuando nosotros damos cuenta que desafortunadamente problemas como la prediabetes pueden incluso inflar este número y desafortunadamente los lugares donde no es diagnosticado esto o no es registrado también nos están hablando de que los datos que nosotros vivimos probablemente no es la realidad. Esto básicamente relacionado con cómo ha crecido la diabetes y el porcentaje del número. Desafortunadamente, si el número de individuos crece, va a incrementar también el porcentaje de los mismos. Y cuando vemos que los hispanos tienen un riesgo del 45 al 55 y las mujeres tienen incluso más riesgo, realmente estamos hablando de que es un problema bastante importante para nosotros. Y como les dijo, afortunadamente el día de hoy en la mañana México tuvo la oportunidad de ser el primer lugar ganando la medalla de oro. Ese es el tipo de cosas o preocupaciones que nosotros a veces tenemos,
Pero acuérdense que hay otras cosas que no debemos de lograr los primeros lugares y cuando los estamos alcanzando, desafortunadamente estamos hablando de complicaciones en nuestro país. En México, actualmente se habla que ocupa el 10º lugar y se menciona que para el año 2010, se mencionó en el año 2010 que 6.8 millones de personas tenían diabetes en México y se proyecta que para el año 2030 México va a estar definitivamente en el 6º lugar y vamos a tener aproximadamente 11.9 millones de personas con diabetes, que como ustedes pueden observar va a duplicar esa cifra que nosotros estamos viviendo actualmente o se está viviendo en los últimos 2 años. Los cambios en las causas de la muerte por diabetes es muy importante, porque ustedes observan cómo el porcentaje de mortalidad relacionado con estos problemas y la relación que tiene con la situación de problemas cardiovasculares, básicamente nos está diciendo que esto, al crecer a través del tiempo, nos está incrementando las probabilidades de que los individuos mueran a raíz de esto. Pasó algo muy interesante. Esta diapositiva ya la había enseñado probablemente en el pasado, donde cuando se le hizo una entrevista al doctor José Córdoba, que era el secretario de Salud, él mencionó que el incremento de la diabetes es una proporción bastante importante que va a ocasionar una quiebra del sistema de salud. Y probablemente muchos de ustedes lo estén viviendo actualmente, donde el paciente que es diagnosticado se tiene que ir sin el medicamento o esperarlo. Está hablando de que realmente no hay forma de controlar esto. Él mencionaba que la diabetes era la primera causa de muerte en los últimos años, en el 2007. Y probablemente era importante controlar este problema de salud en los próximos 10 años. Pero si ustedes observan algo, él dijo en el año 2007 que aproximadamente 6.5 millones de mexicanos son diabéticos. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que desafortunadamente íbamos a alcanzar esas proporciones que ellos estaban mencionando. Pero ¿cuál es la realidad? Si en el 2007 se mencionó que 100,000 personas morían a causa de la diabetes en México en el año 2012, y la incidencia de diabetes actualmente se incrementará en un 40%, y México, con una población de más de 100 millones de individuos, tiene 10 millones de personas solamente con diabetes tipo 1 y aproximadamente 67,000 personas morirán por esto a final del año 2007. ¿Qué es lo que pasó? Que de esa forma, en un momento dado, lo que estaban pronosticando realmente estaba repercutiendo en esto. Y el problema de la diabetes no es básicamente en sí como este problema afecta, sino que desafortunadamente en este año se mencionaba que entre 7 y 8 años aproximadamente acortaba la expectación de vida de una persona. Pero todo ha mejorado, medicamentos, forma de cómo controlar esto, diagnosticar a los pacientes. Y en el 2011 se menciona que los americanos pasarán más tiempo de su vida tratando la diabetes, vivirán más, pero con una afectada calidad de vida. Y si nosotros queremos entender que la finalidad del cuidado médico es mejorar la calidad de vida de los individuos, realmente no estamos logrando el objetivo de salud que estamos nosotros propuestos. Si ustedes observan la forma como se maneja la diabetes, básicamente el porcentaje más elevado son pacientes que utilizan medicamentos orales. Y desafortunadamente en muchas ocasiones no es el tratamiento ideal para muchos de ellos, porque hay otras alternativas que no las manejamos adecuadamente por varias razones que podrían ofrecer mejor probabilidades de vida a estos individuos. Y si nosotros vemos en un momento dado cómo esto está reflejado en México, el tratamiento, básicamente, los pacientes que toman medicamentos orales, al igual que en Estados Unidos, si ustedes observan esta gráfica y observan la gráfica anterior, realmente la forma como se controla la diabetes en Estados Unidos, podríamos decir que es básicamente paralela a la forma como se maneja ¿en dónde? En México. Si estamos hablando de un país que es potencia y estamos manejando las cosas como ellos, probablemente alguien esté equivocado en hacer o en un momento dado tratar de hacer un mejor manejo de esta enfermedad. Pero yo se lo digo a la gente, no importa quién eres, ni en dónde estás, ni qué tan cerca de Dios estás, al final de cuentas todos estamos en riesgo de tener este problema. Y desafortunadamente yo imagino que ustedes conocen a todas esas personas que están en esa fotografía de una forma u otra. Pero ¿qué es lo que sucede? Que probablemente en los últimos 10 años una serie de situaciones han sido definidas, estudiadas, relacionadas con esto, como ustedes lo pueden observar en todo ese tipo de información. Y esto puede continuar, como ustedes pueden ver.
la importancia de todo ese tipo de situaciones relacionadas con tratar de mejorar la calidad de vida de los individuos con diabetes tipo 1, tipo 2. Y esto continúa, porque es algo que en un momento dado no ha terminado y no va a terminar mientras este problema exista. Pero lo más interesante de esto es que independientemente de todos esos avances en la medicina, ¿qué sucede? Nosotros seguimos viendo a los individuos que se mueren de las mismas razones que se morían hace 20, 30, 40 o 50 años. ¿Qué hemos hecho al respecto? ¿Cuál es el error que nosotros hemos tenido en manejar estos individuos? Probablemente debemos de pensar en una forma diferente de manejar a estos individuos. Existen protocolos, existen una serie de algoritmos para manejar esto, pero realmente la forma ideal en un momento de tratar esta enfermedad, lo que en un momento ahora conocemos, una nueva estrategia para proporcionar atención de alta calidad en el cuidado de los pacientes diabéticos. Estamos hablando de la posibilidad en el futuro, cercano debe de ser, de participación de diferentes disciplinas. Porque si vemos que en un momento dado la diabetes es una situación compleja, con múltiples complicaciones, que incrementa bastante, que produce gastos exorbitantes y que tiene factores de costo muy importantes debido a las comorbidades asociadas a la misma. ¿Con qué vamos con esto? Que si ustedes observan entonces, ¿cuáles son las metas para manejar al paciente diabético? No es el conocimiento de los medicamentos, sino básicamente realmente darle lo que él necesita. Estamos hablando de detectar la presencia de complicaciones, de establecer planes de controles para estos individuos y proporcionar las bases para continuar la atención de ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando simple y sencillamente de conocer al paciente y tratarlo como paciente, no tratarlo como grupo. Porque si ven los componentes de la evaluación integral de la diabetes, ¿a qué nos hablamos? Que el paciente vea un oftalmólogo, que vea en un momento una planificación familiar para las mujeres adecuada, que en un momento dado sea visto por un nutricionista, tener clases de diabetes para que le enseñe cuál es el problema y cómo deben de comer adecuadamente, que un dentista en un momento dado lo vea. ¿Por qué? Porque está comprobado que la periodontitis o la gingivitis que el individuo tiene es un factor de riesgo para esto. Y por supuesto, exámenes completos de los pies, que desafortunadamente en muchas ocasiones al paciente no le decimos incluso sabiendo que es diabético. Es interesante porque si ustedes observan cuál es el manejo actual de lo que es la situación de cuidar la diabetes mellitus, es esta serie de factores complicados, intercalados, que no nos llevan a ningún lado, probablemente empezando donde ustedes quisieran, pero que en un momento dado todos deben de coadyuvar en este problema. Por eso de lo que hablamos actualmente, no solo aquí, sino en muchas partes del mundo, el modelo de salud actual es un sistema completamente fragmentado, que no hay integración de profesionales de la salud, no hay una cooperación de los mismos ocasionando resultados negativos, no para el mundo, sino simple y sencillamente para los pacientes, que al final de cuentas es la persona más importante para nosotros. Entonces el cuidado de la diabetes, ¿qué sucede? Es completamente inconsistente, porque no estamos haciendo, y toda la gente que viene a hablar aquí, incluso muchas de las personas que hablan de cómo hacerlo, no es lo que realmente hacen en la clínica. Y esto es lo que en un momento dado la gente se jacta, de que si la idea o el porcentaje de manejar estos individuos es tratar de evitar esas complicaciones, aquí estamos viendo que desafortunadamente estamos menos de un 50% o muy cerca al 50%, cuando la realidad de evitar esas complicaciones sería que todas estas barras estuvieran en el 100%, para que realmente habláramos de medicina preventiva en individuos que tienen problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente realizamos el cuidado preventivo en los individuos? De las complicaciones, observen ustedes. Cuando ustedes observan en este caso, cuando estamos viendo lo que sucede, ¿qué pasa? Cuando la gente en un momento dado incluso no hacen exámenes que son básicos para esos pacientes, o los grupos que lo hacen con mucha limitación, estamos hablando de que no estamos haciendo una medicina preventiva, una medicina educacional para muchos individuos. Y cuando lo hemos visto, que desafortunadamente tratar de controlar la situación de la movilidad glucosilada o mandar a los valores que nosotros deberían de ser individuales, a raíz de que si bajamos el número, cuando menos 1%, muchas de las complicaciones van a ser en un momento dado benéficas para el individuo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? La Asociación Americana de Diabetes habla acerca de las estrategias, unas estrategias que pueden ser en un momento dado hechas en cualquier parte.
Lo principal de ello es optimizar el comportamiento del proveedor de equipo, realmente hacer algo hacer un grupo por lo mismo. Si ustedes observan, también va a ser apoyar el cambio de conducta, cambiar el sistema, pero lo más importante de eso es mejorar el sistema y en un momento dado hablar de una atención multidisciplinaria. Cuando se habla de una atención multidisciplinaria, no se trata de tener una clínica con todos los individuos ahí. Se trata cuando menos de tener las personas que en un momento dado pudieran manejar la situación o ayudarle en un momento dado a darle un cuidado un poquito más integral a los individuos. Si ustedes observan el modelo de los cuidados de enfermedades, ¿qué es lo que sucede? Podemos observar que hay una serie de factores que están relacionados con el mismo sistema de salud, pero también la práctica del equipo preparado proactivo y la información al paciente, todo esto debe ser de una forma interactiva. Si en un momento dado se le da cierta información al paciente, hay que explicársela, no solamente que salga con un papel en la mano, sino realmente ver si él entiende qué es lo que sucede. Por eso el cuidado de las enfermedades crónicas necesita una atención integral multidisciplinaria para la diabetes, que es lo más importante con estos individuos. Y es lo que nosotros vemos. Si en un momento la realidad existe, pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Porque lo vemos todos los días y la gente que viene aquí lo habla de eso, pero ¿qué realmente hemos hecho al respecto? Probablemente no sé, en un momento dado hemos hecho las cosas como deben ser. Probablemente tenemos este modelo tradicional que no nos está funcionando. Probablemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener la habilidad de en un momento dado, ese sistema típico que existe actualmente, tenemos que hacer algo integrado para en un momento dado manejar la diabetes de estos individuos de una forma más integral. Porque cuando nosotros hablamos de un paciente diabético, acuérdense que hablamos de un paciente que no solamente tiene diabetes, tiene hipertensión, dislipidemias, y si el paciente es visto por un grupo de médicos, ¿qué va a suceder? Realmente vamos a tener la facilidad de controlar todo ese tipo de problemas en los pacientes. Por eso la importancia de tener un grupo de educación que en un momento dado va a ser una situación de medicina práctica integrada que va a ser importante para estos individuos. Porque la idea de esto, como yo los había mencionado, no es solamente que esas cifras lleguen ahí, sino lo importante de esto es que nosotros realmente tratar de mejorar en el cuidado preventivo de las complicaciones y no manejar porcentajes a la mitad, sino lograr las metas principales en estos individuos. Pero existen desafíos, la compleja interacción de los sistemas que están en un momento afectados y los proveedores que representan diversas disciplinas desafortunadamente nos complican la situación. Y la otra cosa que sucede, no importa, los médicos no hablan el mismo lenguaje o las diferentes disciplinas no lo hablan. Los mismos sistemas los sistemas electrónicos de salud no lo hacen, no se comunican entre unos y ellos, lo que va a ocasionar una serie de problemas para que realmente entendamos la situación del paciente. Por eso, la ilusión de esperar que los grupos multidisciplinarios, aunque así lo veamos de una forma imaginaria, deben de gravitar simplemente en atención, en alineación, pero desafortunadamente a veces esta situación es complicada. La comunicación es importantísima. El desarrollo multidisciplinario, la facilidad de esto, debe ser un lenguaje común que promueva la comunicación más eficiente y eficaz entre los miembros del equipo, el paciente, el médico y los planes de salud. No es solamente el médico y la persona que está enfrente, sino el grupo que trabaja con ellos. Por esa razón se han creado sistemas. Incluso nosotros creamos un sistema que se llama el índice multidisciplinario para medir la severidad de la diabetes. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la finalidad de esto? Es probablemente la posibilidad en un momento dado de prevenir la severidad de las complicaciones o mejorarlas. Actualmente nosotros estamos ofreciendo algo que en un momento dado incluso México lo está manejando de otra forma y ya lo vamos a ver más adelante. La situación o la idea de eso es tener una nueva filosofía de cómo manejar la diabetes. No darle los medicamentos y mandarlo a la casa, sino realmente entender al paciente como tal. En un momento dado manejar esto con un grupo de personas que van a estar conscientes del problema del paciente. A raíz de eso nosotros desarrollamos este sistema, que es un sistema que básicamente lo que trata de hacer, algo similar a los famosos algoritmos, básicamente lo que nos trata de enseñar, ver el paciente qué tipo de severidad tienen los diferentes sistemas que en un momento dado se revisan. Y en un momento dado se contemplan 5 diferentes niveles. La idea de esto es ver en qué nivel está el paciente, porque de esa forma nosotros desarrollamos formas de cómo manejar al individuo. Con esto es básicamente la intención de este sistema, hacer lo que ustedes observan.
que en un momento dado el paciente tenga acceso a todo ese tipo de posibilidades en un día, donde el paciente puede en un momento dado, en el menos tiempo, tener una evaluación de todo ese grupo de personas para que podamos nosotros realmente hacer una evaluación real del paciente. Si el individuo tiene diabetes ahorita y el oftalmólogo lo ve en 6 meses, ¿qué es lo que sucede? Las complicaciones que pasaron en esos 6 meses pudieron probablemente ser tratadas o hacer algo al respecto. Por eso lo importante en un momento de elaborar esto y tener grupos de personas que trabajen en el mismo. Y esta es la intención de esa. Este es un ejemplo de un paciente X que básicamente los círculos representan qué fue lo que se vio durante la evaluación del paciente. Lo importante de esto es básicamente definir qué es lo que podemos hacer al paciente. En un momento dado, si queremos entender esto, básicamente ese paciente no tenía ninguna complicación renal. Desafortunadamente el paciente tenía un problema dental muy importante, que son los factores de riesgo para la diabetes. Y por supuesto tenía alteraciones a ciertos niveles donde está clasificado. Con esto nosotros entendemos algo, que el ciclo de cuidado de la diabetes debe ser coordinado y personalizado, ¿ok? Y con esto se necesitan una serie de grupos de individuos o de profesiones. Afortunadamente, en un momento dado hay ciertas universidades que manejan esto, pero como les digo, esto no es específico de un grupo de una universidad. Es algo que puede ser manejado a niveles mucho más simples y con menos presencia de individuos que tengan la capacidad de esto. Porque aquí nosotros podemos observar, básicamente la idea de manejar al paciente es tratar de manejar todos estos diferentes factores. Y de una forma u otra, diferentes centros o diferentes individuos tratar de hacer una situación, una evaluación integral que nos va a decir realmente la realidad de ese paciente en ese minuto y cuáles son las expectaciones más adelante. Porque si hablan ustedes de lo que es la famosa jerarquía de los resultados en esas enfermedades, ¿qué es lo que sucede? ¿La supervivencia o la mortalidad? Básicamente estamos hablando de diferentes situaciones, como ustedes pueden observar, que va a estar íntimamente relacionado con lo que pase con el individuo. El grado de salud que va a estar, la diferente severidad de las complicaciones que evaluaríamos, el tiempo para la salud, la funcionalidad de un individuo con diabetes es importantísima. Un paciente que tiene diabetes, está obeso y no se puede mover, es un individuo que no le podemos decir que modifique su estilo de vida. O sea, son situaciones que debemos de contemplar y analizar respecto a cómo en un momento hacer algo por estos individuos. Y siempre estar consciente de las consecuencias a largo plazo de la terapia, porque ustedes lo han visto que hay medicamentos que en lugar de causar o ayudarnos a mejorar al paciente, complican algunas otras áreas de estos individuos. Y básicamente, vean, la intención de nosotros después de hacer esto es tratar de ¿qué? De regresar ese paciente a la situación más cercana que sería lo ideal, porque el detalle de manejar a un paciente diabético no es manejarlo, sino que el paciente en cierta forma debe de tener una calidad de vida o debe estar más cerca de los controles o las situaciones, evaluaciones que ustedes y nosotros básicamente manejamos. Es interesante porque, ¿y en México qué ha pasado? ¿Y en México que en un momento dado hay gente que maneja estas situaciones? Sí lo hay. Desafortunadamente el tratamiento ha sido ineficaz por mucho tiempo, pero hay grupos que en un momento dado han tenido la visión de hacer algo diferente por pacientes con enfermedades crónicas degenerativas. ¿A qué hablamos con eso? Probablemente una de las situaciones que ustedes han escuchado al respecto es lo que aquí ustedes pueden observar, como este famoso unidades de especialidad médicas conocidas como los UNEMES, donde su punto fundamental es brindar atención de tipo ambulatorio integral al paciente, algo que en un momento es multidisciplinario por el tipo de personas que están en esa área. Manejar la diabetes, la hipertensión arterial sistémica, obesidad, dislipidemias y síndrome metabólico, que es básicamente el paciente que se ve diariamente. Y estas unidades también funcionan como modelos de prevención clínica, que es lo que en un momento se está persiguiendo. La prevención y acción debe ser una situación complementaria y debe de reducirse sensiblemente la situación de los pacientes. Y debe hacer una adecuada atención, reduce costos y acuérdese que previene complicaciones en estos individuos. Y aquí observamos, el número de estas unidades ha crecido a través del tiempo y la importancia de esto es básicamente tratar de mejorar las situaciones de la calidad de vida de estos individuos. Lo que ahora se maneja como un modelo de prevención clínica óptima que puede ser dada
en clínicas básicas donde independientemente de lo que sea el paciente puede ser manejado de una forma integral y de una forma que realmente vamos a hacer medicina preventiva, que al final de cuentas la medicina preventiva de ahora no es la medicina de hace muchos años, es básicamente el paciente que ya tiene la enfermedad, prevenir que se complique más, muera más rápido y básicamente tratar de mejorarle la vida a esos individuos o que vivan felices por los años que le quedan. Por eso la importancia de hacer prevención en estos niveles. No hablamos de prevención de prevenir prediabetes porque eso es una cosa que se debe de hacer, pero debemos de prevenir los individuos que ya tienen enfermedad. Estas unidades, como ustedes pueden ver, tienen en un momento dado una persona, un médico integrado, tienen un médico que es especialista en medicina interna y probablemente algunos de ellos tienen algún endocrinólogo, pero también tienen un psicólogo y un nutricionista que son partes fundamentales en el manejo de este tipo de entidades, ¿ok? Y lo interesante de esto es que este tipo de unidades siguen pasos muy simples que en México se han divulgado enormemente en los últimos 3, 4, 5, 6 años. O sea, la importancia y lo interesante de esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será posible entonces controlar diabetes y sus complicaciones? Nosotros podríamos entonces, basado en esto, concluir en lo siguiente, que ya la ADA mencionó, la Asociación Americana de Diabetes, las estrategias para hacer esto. Hay que optimizar el comportamiento del proveedor equipo. Debemos de pensar de otra forma. Ya no podemos pensar en la práctica única o sola para manejar este individuo. Apoyar el cambio de comportamiento en el paciente y por supuesto cambiar el sistema de atención. Incluso gente que trabaja en universidades de renombre hablan de las prioridades que tienen los individuos. Las prioridades de nosotros para los individuos debe ser que tengan salud. Si están enfermos, que la salud que tengan sea mejor. La situación de manejar individual contra poblaciones, pero la prevención, la atención médica integral y la atención médica coordinada son bases para que en un momento dado podamos manejar esta enfermedad de una forma excepcional y hacer algo importante por esos pacientes. Pero hay muchos protagonistas, no es uno. En un momento dado el mundo debe de estar. Lo importante de esto es que existen personas que de una forma u otra, profesionales de la salud, personas con diabetes, familiares y amigos de personas con diabetes, que es un grupo importante, que si el grupo de arriba no tiene interés, el grupo de abajo debe de hacer algo por en un momento dado mejorar esta situación. Entonces, ¿cuál es básicamente? La estrategia de esto es organizar equipos multidisciplinarios, estratificar a los pacientes de acuerdo a las diferentes formas o diferentes algoritmos que existen y formular planes de atención alineados basados en el paciente. Involucrar a todos los interesados y básicamente tratar, como en el caso de nosotros, saber en qué situación están, medirlos y ver la función que en esos momentos tienen y por supuesto desarrollar registros para en un momento dado tener posibilidades de hacer medicina, un poco de estadísticas en el futuro. Pero debe de haber una estrategia en el mundo. La gente debe de pensar qué se debe hacer al respecto. ¿A qué vamos con eso? Hay que tener una oportunidad de crear programas mutuos de intercambio para entrenamiento en diferentes áreas de la medicina. Preparar grupos interdisciplinarios de acuerdo a las posibilidades que nosotros tengamos. No se trata de crear algo, invertir miles de pesos. Básicamente se trata de manejar a los pacientes diabéticos individualmente como parte de este grupo y por supuesto comunicarse con las diferentes disciplinas y en un momento dado no tener ese celo profesional. Si el paciente necesita ver un médico y nosotros no somos capaces de tratar esa condición, referir al paciente. Si el paciente regresa, excelente. Si se va, nosotros cumplimos nuestra función en esa secuencia de ¿qué? De manejar a los individuos. Pero no hay que olvidar lo siguiente, que hay ciertas áreas que en un momento dado hay oportunidades de prevención que no debemos de olvidar, independientemente de prevenir los pacientes que ya tienen problemas. La prediabetes es sin lugar a dudas algo que es la oportunidad más importante que nosotros tenemos para prevenir esta enfermedad. Se menciona que solo en 2010 se estimó en Estados Unidos 79 millones de individuos de 20 años o más tenían prediabetes y por consiguiente probablemente basado en los números que existen en México serán cifras muy similares al respecto. La diabetes gestacional es vital. Esas mujeres que se embarazan y les da diabetes gestacional no las podemos abandonar, hay que seguirlas porque ustedes ven que esas cifras y nosotros tuvimos la oportunidad de comprobar ese dato
que las mujeres que tuvieron diabetes en los próximos 5, 10 años, no 10 a 20, pueden desarrollar diabetes como tal y muchas ocasiones ya llegan complicadas con nosotros. Por eso, si el paciente ya tiene el problema, hay que manejar todos los factores de riesgo, porque independientemente de que manejemos o no manejemos la diabetes, el problema es que el paciente se va a morir de enfermedad cardiovascular. Manejar todas estas condiciones de una forma u otra, por supuesto en un momento dado entender la forma o las opciones que ustedes durante todos estos días han escuchado, que al final de cuentas es importante. Los medicamentos son parte de nuestra vida como médicos y debemos de utilizarlos, pero hay que saber utilizarlos. Y si no sabemos, hay que preguntar cómo se utilizan. ¿Ok? Lo interesante de esto, como yo siempre he dicho a la gente, hay cosas tan simples como decirle al individuo, el 25 al 30% de los individuos diabéticos fuman. Y es básicamente como si estuvieran suicidando, porque sabemos las implicaciones de este tipo de problemas. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede? El paciente se infarta y se va a morir. Independientemente de eso, hay que analizar, hay que ver si realmente podemos hacer algo al respecto. Y acuérdense que hay que pensar diferente respecto a cómo manejar la diabetes, pero no es suficiente porque manejar la diabetes, hay que manejar las futuras complicaciones del paciente que es diabético. Y no se les olviden esto, que yo toda la vida se los he proyectado. Nosotros vimos nuestro apocalipsis, porque desafortunadamente esas enfermedades que ustedes ven existen, están ahí. Y no es algo que va a venir, es algo que está aquí y nosotros somos los únicos responsables de hacer algo. ¿Qué es lo que pasa? Cosas tan simples que nosotros conocemos mejoran todo esto. El detalle es manejarlo como tal, indicarlo y realmente concientizar a los individuos de esto. Acuérdense de esto, comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido. El detalle es el siguiente, ¿quién es el que desentona? ¿Los pacientes o nosotros los profesionales? Nosotros decimos que ellos y ellos dicen que nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo que nosotros tuvimos que haber hecho antes, no lo hicimos. Por eso actualmente no sabemos en dónde estamos y no sabemos qué ha pasado. Muchas gracias.